Online presenta Al servicio de tu economía. Amigos de Andina Canal Online, ¿cómo están? Los saluda William Ríos y estamos en su programa Al Servicio de Economía. Hoy hemos invitado a la señora Lisette Manrique, que es directora de GEMA y también es presidenta del Comité Ambiental de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, un tema importante para todos. Yo creo que no hay ninguna persona que esté desligada de esta conversación y es el tema ambiental, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo? En el Perú se llevó a cabo hace un poco tiempo el COP21, que como hablamos antes de la entrevista, tenía todo visos de resolver algunos problemas, y no todos, pero de repente algunos problemas en el tema ambiental, de concientización. Muchos países están metidos en este tema. Sí, sin embargo, vemos que pues a la larga no ha habido la resonancia o el eco a nivel mundial que acompañe pues todas las buenas intenciones que tuvimos en ese momento. Tenemos pues a Estados Unidos que prácticamente se está desligando de estos compromisos, ¿no? Y no le está dando mucha importancia a la parte ambiental, pero bueno, o sea, como país creo que debemos de estar en línea con los compromisos que hemos adquirido y proteger nuestro ambiente, ¿no? El tema ambiental no solo es un punto o un carácter acerca de qué hacemos y qué no hacemos para estar bien con el ambiente, sino es un tema de responsabilidad, que también implica temas económicos. ¿Cuál es el impacto económico de no prevenir toda esta situación que viene a futuro, ¿no? Sí, bueno, en realidad el tema ambiental es una de las bases para la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad tiene tres bases. Una parte es la ambiental, como tú lo dijiste, la otra parte es la económica y la otra parte es la social. O sea, si un proyecto carece de uno de estos tres pilares, no se puede considerar sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, es por ello que el tema ambiental tiene que siempre ser considerado. Así como también el tema social, ¿no? Ustedes han visto en noticias que cuando esa parte no está presente, por más viable o rentable que sea el proyecto y por más permisos ambientales que tenga, no sale, ¿no? Entonces, es por ese lado que se tiene que tomar en consideración la parte ambiental, aparte de un tema de ética, un tema moral, un tema de responsabilidad, es un tema de sostenibilidad y un tema también regulatorio, ¿no? Ahora, para nuestros amigos de Andina, ellos dirán, pues, pero esto que me acaba de decir la señora Manrique es que obviamente le corresponde al Estado, a las empresas, y ¿cuál sería mi papel, no? Claro, como ciudadano, lo que nos corresponde es hacer nuestra parte en el tema de contaminación. O sea, si bien ahorita vemos que se habla mucho de la contaminación de empresas, por ejemplo, que no son formales en minería, que son grandes contaminadores, también otros grandes contaminadores son los desechos no tratados de las municipalidades, incluso de las personas, ¿no? Que no desechan sus residuos donde la municipalidad les indica, ¿no? Simplemente a algunas personas, algunos mercados incluso los depositan en un área para deshacerse del problema, pero no toman en cuenta que eso trae pues plagas, enfermedad, suciedad, faltas al ornato, y aparte de que no es legal, ¿no? Te pueden poner una multa. Entonces, esas cosas nosotros como ciudadanos tenemos que tomar en cuenta, ser responsables con nuestros desechos, poner nuestro granito de arena, ¿no? Por ejemplo, las pilas del control remoto no las puedes echar a la basura, estás contaminando. El aceite que usas para freír no debes echarlo en el lavadero, porque eso hace más difícil a Sedapal limpiar ese agua para reciclarla. Entonces, ponle una bolsita y échala a la basura.
Entonces, esas son pequeñas cositas que como ciudadanos podemos hacer, aparte de estar atentos a la contaminación que se puede presentar a nuestro alrededor, ¿no? Y ahora en varios lugares están la separación después, ¿no?, de los residuos por ¿no?, composición, ¿no? Vidrio, papel, cartón, ¿no?, y residuos inorgánicos, ¿no? Esto también contribuye un poco a la cultura, pero muchos no saben dónde encontrar esta bibliografía, ¿no? Encontrar todo este tema para obviamente saber de qué se trata, ¿no? Hacia dónde, qué es lo que puedo hacer, porque de repente acá los amigos dicen, bueno, sí, yo hago esto, pero no solo es sacar las pilas y ponerlas pues, a buen recaudo, sino va más allá, ¿no? También. Claro. Sí, saber separar la basura, poderla poner en los lugares donde la municipalidad o algunos centros comerciales incluso te dan la facilidad, porque sí hay empresas que reciclan sobre todo el tema de papel, plástico, los cartones son importantes para ellos, y si nosotros les facilitamos estos insumos, ellos pueden utilizarlos. Incluso yo sé que para algunas es incluso más caro utilizar insumos reciclados porque implica un reproceso, ¿no?, de esta materia prima, pero lo hacen porque es parte de su responsabilidad, ¿no? Y nosotros podemos proveerles de estos insumos para que ellos los vuelvan a meter dentro del proceso productivo, ¿no? ¿Y qué proyectos existen actualmente donde de repente nuestros amigos puedan unirse, compartir, colaborar en el tema ambiental? En el tema ambiental, bueno, muchas municipalidades ya están implementando el tema de la segregación, o sea, eso sí es bueno que nos demos nuestro tiempito de ir a poner los cartones y papeles donde ellos te dicen para que incluso los bomberos lo puedan utilizar. Otras formas de apoyar actualmente están, por ejemplo, en relación con el uso del vidrio. Hay un grupo de empresas que se ha juntado para poder poner contenedores donde uno puede reciclar el vidrio, pero en realidad no hay muchas alternativas, ¿no? Ahora, hablando de este tema, a uno de nuestros amigos también de repente dicen, bueno, se me acaba de prender el foco, dice, si no hay muchas empresas, puedo entrar en ese negocio de reciclaje, que en buena cuenta también es rentable, ¿no? Yo no diría que es muy rentable en realidad. Las personas que se dedican al reciclaje, ustedes las ven en la calle, ganan pues un dinero muy mínimo, ¿no?, por el trabajo que están haciendo y están realmente contribuyendo, ¿no? Claro, pero esas personas son parte de una cadena, claro, ¿no? De una cadena en realidad, porque al final el que recicle es una empresa y porque incluso hay países que tienen esa política de reciclaje y compran los desechos a otros países. Sí, yo no recomendaría que entremos en algo así, porque eso se llama exportación de basura, ¿no? Ellos, en vez de invertir en poner esa basura y tratarla en un relleno sanitario, lo que hacen es la meten en un barco y la exportan a un país más pobre, ¿no?, que quiera al que le pagan por tomar esa basura, y no es una situación justa, y sí es un tema del que se habla mucho en países como Europa, ¿no? Yeah. En ese continente hay casos de eso relacionados incluso a algunas mafias. Entonces, para nosotros creo que evitar eso. Si ellos se llevan la basura para tratar de reciclarla, no, lo que hacen es le pagan a un país para que se lleve su basura, para ellos no tener que tratarla, justamente, ¿no? Claro, sí. Claro, pero el otro caso es que uno vende a estos países que lo reciclan, ¿no? En realidad. Hay empresas que son las CPS, CRS que existen en este país, ¿no?, que se encargan del reciclaje y la disposición adecuada de residuos. Estas empresas tienen que cumplir con muchos criterios y regulaciones ambientales de DIGESA más que todo, para poder disponer residuos, por ejemplo, hospitalarios, peligrosos o residuos que ya no se pueden reciclar, no se pueden hacer nada con eso. Entonces ellos ven la forma de ponerlo en rellenos sanitarios donde están
sellados, ¿no? No pueden filtrarse hacia la tierra, no pueden contaminar cuerpos de agua ni nada a lo largo de un periodo muy largo de tiempo, ¿no? Porque eso va a quedar ahí. Entonces, la empresa cobra caro justamente porque tiene que seguir monitoreando cómo que esa basura no contamine, ¿no? Ahora, usted habló de relleno sanitario, ¿no? Que sería mejor, pero en una ciudad como la de Lima, que está creciendo, ¿no? Obviamente desordenada. Nadie quiere poner un relleno sanitario no en su hay, vecindario. Y algunos rellenos sanitarios que de hace 20, 30 años, nuevamente están siendo retomados para vivienda, o han sido, pues, ¿cómo se llama?, invadidas, ¿no? Y tomadas para vivienda, ¿no? Sí. Bueno, no mencionemos los lugares, pero sabemos dónde están. Y eso un poco que dificulta este trabajo del cuidado ambiental o el tratamiento de estos residuos, ¿no? Sí, justamente porque son esos rellenos antiguos eran informales, o sea, no había un tratamiento. O sea, ahora cuando pasaron los huaicos, ¿no?, por el río Rímac, incluso se podía ver todas las capas de basura que se habían acumulado a lo largo del tiempo en estos rellenos. Justamente eran informales. Entonces la idea con rellenos sanitarios formales y supervisados por autoridades, que estas cosas no sucedan, estén en sitios donde después no vaya a ser que se ponga una población o algún asentamiento humano, ¿no? Justamente porque son considerados también peligrosos y tienen que estar monitoreados por una autoridad, ¿no?, competente. Justo ese tema que tiene que ver con el proyecto de reconstrucción con cambios. Ahí debería tener un componente de prevención, cuidado o una mirada al tema ambiental. Pero esto lo vamos a tratar en el siguiente bloque, porque le propongo una pausa. Amigos, regresamos en breves instantes. Agencia de Noticias Andina. Somos la agencia oficial de la visita del Papa Francisco al Perú. Del 18 al 22 de enero, conéctese a nuestra gran cobertura especial. Periodistas, fotógrafos, videoreporteros. Seguiremos paso a paso la visita del primer Papa latinoamericano en Perú. Desde su arribo a Lima, el encuentro con pobladores de Puerto Maldonado y Trujillo. En la Plaza de Armas de Lima y durante la Santa Misa en la base aérea de Las Palmas en Surco. Síganos en www.andina.com.pe, Andina Canal Online y en nuestras redes sociales. Los integrantes del proyecto Yagua. Invitamos a Maxi Gallo Pinto. Yagua es un proyecto, una turbina eólica que genera agua potable a partir de la humedad del aire para poder beneficiar a las comunidades que aún no tienen acceso a este vital recurso. Es un aparato que se acciona con la fuerza del viento, ¿no?, para poder condensar el agua. Siempre existe humedad en nuestro medio y entonces nosotros lo aprovechamos. Vamos a hacer un reconocimiento al equipo CIS que presentó el proyecto Yagua, que es el primer proyecto internacional como estudiantes que llegamos a obtener en la ciudad, en el país de México. Los peruanos que aún no cuentan con acceso a este importante recurso están en las zonas rurales de nuestro país, ¿no? Y también es una alternativa que nos prepara para el cambio climático, ya que en el 2040, según proyecciones, el Perú va a ser muy afectado. Y fue un proceso bien largo, ¿no?, y también emocionante, ¿no?, porque nosotros esta idea tenemos que avanzarla también, ¿no?, avanzarla y ahora implementarla en otras comunidades. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles de este proceso? Sí, son momentos muy largos. Tuvimos, sí, puntos difíciles, ¿no?, en este proyecto, como el conseguir financiamiento, también hacer de que esta idea que inicialmente era muy grande se vuelva más simple, y esto hace de que sea más accesible para las comunidades. Amigo Andina, regresamos, siempre
en su programa Al Servicio de Economía, y bueno, y hoy, como les dije al inicio, tenemos a la señora Lisette Manrique, es directora de GEMA y presidenta del Comité Ambiental de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Habíamos tocado un tema antes de ir al corte, que era este programa de reconstrucción con cambios, que es el Estado está tratando, ¿no?, de ver la habilidad cómo satisfacer, pues obviamente luego de este impacto climático, que es el punto que nosotros vemos, pero la idea es tener también esa arista de prevención ambiental y todo, que vaya de la mano con todo este programa. ¿Cómo podemos hacer eso? Así es, sí, o sea, la reconstrucción de estas ciudades se tiene que tomar en cuenta de todas maneras el tema ambiental. Por ejemplo, hubo un ejemplo en Colán, donde prácticamente las lluvias no se llegaron a llevar el pueblo como pasó en otros pueblos, porque ellos sí tenían un mecanismo de desagüe, ¿no? Encauzaban las lluvias y pasaron por el medio de la ciudad y se fueron se drenó perfectamente. Y recordemos que esta zona es petrolera, ¿no? Entonces, con las regalías y los ingresos que recibieron por el canon petrolero, también se han podido construir importantes infraestructuras para prevenir, pues, este tipo de desastres, ¿no? Este tipo de información es muy importante, porque hay una serie de pueblos petroleros que podrían aprovechar mejor los recursos en el tema de la reconstrucción, para no tener, pues, los impactos negativos que sufrieron este verano. Específicamente, ya pasando al tema, ¿no?, de hidrocarburos, obviamente es uno de los principales ingresos en el tema fiscal, no solo el petróleo, sino el gas. Y obviamente las inversiones en hidrocarburos se han ido reduciendo, no solo en explotación, sino en exploración también, ¿no? Y este tema un poco, algunos dijeron que, bueno, luego del tema de confianza que ya se está viendo en el país, ¿podría retomarse o todavía va a tomar un buen tiempo? Había varios factores que se identificaron, ¿no?, en la industria, ¿no? Un tema era evidentemente el precio del crudo, que estaba tan bajo que sacaba muchos proyectos de la viabilidad económica, ¿no? O sea, podían tener permiso social, tema ambiental en regla, todo perfecto, pero la parte económica, nuevamente, eso sería los tres pilares son, ¿no?, básicos. Entonces, el precio bajo del petróleo sacó a muchos proyectos de la viabilidad. Ahora ha subido, ¿no? Ayer, incluso chequeando un poco la información, estaba en $57. Y hemos visto que varios proyectos, más que todos los que están en producción, se han reactivado y comienzan a incluso buscar, pues, perforar nuevos pozos de desarrollo, ¿no? El tema exploratorio sigue prácticamente el cero, ¿no? Este año recién una empresa se propuso hacer una sísmica para explorar en selva, pero más allá de eso no hemos visto nada, no se ha perforado ningún pozo exploratorio más. De desarrollo sí, pero se debe básicamente a eso, y anteriormente también el tema de la demora en la aprobación de permisos, ¿no? Imagínate que tenías un precio del petróleo, pues, en 100 y pedías una autorización para explorar y se demoraban 2 años, ¿no? A los 2 años el precio estaba en 30 y ya no era interesante, ¿no? Entonces, las autoridades tienen que tomar eso en consideración. Las empresas toman la decisión de invertir en algo cuando ven un precio atractivo y no pueden esperar, pues, 2 años para que se firme un contrato cuando ya el precio se cae y ya no les interesa, ¿no? Sí, claro, en ese tema se ha visto, pues, algunas mejoras, sí, bastantes. El tema del estudio de impacto ambiental también, sí, ¿no? La evaluación y la aprobación ya es un menor tiempo, ¿no? Sí. Pero sin embargo, como usted dice, todavía hay algunas demoras, ¿no? Sí, hay demoras. Hay temas también de regalías que Perú Petro está corrigiendo,
Anteriormente la regalía promedio era 30%, o sea, de 100 barriles, 30 iban a la regalía, y después de eso, después de eso incluso tenías que pagar tus impuestos, ¿no? Entonces, hay empresas que incluso tenían 50% de regalía, 60% de regalía. Entonces, esas empresas, o sea, con los 40 barriles que les quedaban, no cubrían sus costos, ¿no? Más aún con los precios bajos. Entonces, esta situación está siendo revertida. Perú Petro, por ejemplo, hace poco ha firmado 3 contratos con Anadarko. Anadarko es una empresa gigante a nivel mundial con mucha experiencia para explorar en mar, ¿no? Que nosotros tenemos muchos recursos petroleros en el mar todavía inexplorados, ¿no? Entonces, ¿y por qué eligen el mar? Porque saben que a veces en los lotes de la selva han visto tema de conflictos sociales, entonces prefieren estas zonas que tienen mucho potencial y están un poco más tranquilas, ¿no? Para poder explorar ahí. Y también Perú Petro les ha bajado la regalía a 5%, ¿no? En este contexto, eso ha hecho que empresas tan grandes como Anadarko se animen pues a venir, y están ahorita negociando con otros lotes offshore con otra empresa irlandesa que se llama Tullow Oil, ¿no? Lo cual es más trabajo para los peruanos también, ¿no? Interesante, porque ¿y eso se va a ver el próximo año o eso es en los próximos 5 años? Lo de Anadarko ya está comprometido. Ellos están comenzando a hacer sus estudios, primero toda la información que les está proveyendo Perú Petro. Luego, más adelante, tendrán que hacer una sísmica en mar, que es un proceso muy rápido, que no debería demorar mucho tiempo y con impactos muy mínimos, ¿no? Deberían en realidad facilitarles todos los permisos para comenzar. ¿Y ahí cuál sería el tema de inversión, o no sé si se mide esto en reservas? No, ellos han comprometido ya $200 millones en el tema de exploración, ¿no? Tullow Oil un poquito más, creo que hasta 250 millones para la exploración. Otra cosa va a ser la explotación, ¿no? Si es que encuentran hidrocarburo, dependiendo de cuánto y dónde, la inversión de la que se hablará va a ser mucho mayor, ¿no? O sea, hasta el momento en esas 2 empresas son un poco más de 500 millones de dólares. Así es. Solamente en exploración. Solamente en exploración, exacto. ¿No? ¿Y hay más empresas interesadas todavía no, de manera formal, ¿no? Pero la idea es que Perú Petro, a través de estas negociaciones con cada una de las empresas, pueda atraer, ¿no? Nuevos inversionistas, porque hemos visto en años anteriores que se hacían licitaciones y quedaban desiertas, ¿no? O sea, con esas regalías nadie realmente estaba interesado en participar, ¿no? Y ahora, generalmente estos lotes que están no sé si es en la parte norte específicamente, sí, norte. Pero no hemos encontrado más acá. Han habido lotes petroleros que incluso llegaban hasta Lima, pero los han devuelto, ¿no? Porque no encontraron facilidades, temas permiso. Hay empresas que necesitaban permisos para que vengan los buques que hacen la exploración sísmica y no daban permiso. Entonces, todo eso desanimó, ¿no? Desanimó mucho y las empresas comenzaron a devolver lote tras lote tras lote, ¿no? Y hablando de hidrocarburos, específicamente en el tema de gas, que es es un combustible más limpio y todo, que ya se anunció que va a ayudar a otra ciudad adicionalmente a la de Lima, ¿no? Porque generalmente era en Lima y Callao donde llegaba. ¿Cuál es ese potencial de posibilidades que puede haber, no solo de inversión, sino de desarrollo, ¿no? El Perú es una potencia en gas, ¿no? O sea, petróleo tenemos, pero gas tenemos mucho más, ¿no? Ahora lo que falta es infraestructura para que ese gas llegue a los hogares, ¿no? Muchas empresas petroleras sacan el petróleo, lo pueden vender, pero el gas que sacan, por ejemplo, en mar o
o en la selva no tienen cómo trasladarlo, ¿no? Entonces lo vuelven a meter, ¿no? Porque no hay una tubería o algo o un gasoducto para sacar eso, ¿no? Pero ese tema del transporte virtual pero no es tan rentable por los costos. O sea, para trasladar gas estás usando petróleo o gas, ¿no? O sea, tiene un costo bastante alto y no puedes trasladar la cantidad de gas que se necesita para alimentar una ciudad. O sea, de repente para un pequeño pueblo el gasoducto virtual es una super idea, pero para una ciudad como Lima, Trujillo, no hay forma, ¿no? O sea, es como de a gotas, ¿no? Y en ese el gasoducto del sur peruano, este proyecto, que obviamente todavía está todavía está en proceso, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el impacto económico pues, en la región desarrollándolo? ¿Y por qué está demorando, no? Bueno, está demorando por todo el contexto político que estamos viendo. Se han mezclado las cosas, ¿no? La parte económica con la parte política, y una serie de escándalos que han traído abajo ese proyecto que es tan necesario, ¿no? Sí, claro. Ahora el gobierno tiene que ponerse las pilas para sacar adelante ese proyecto lo antes posible, ¿no? O sea, se necesita gasificar el Perú. O sea, esto no es algo que únicamente se da acá. O sea, Estados Unidos, en todos lados, en todas las casas, tú tienes gas, sí, claro, ¿no? Eso te baja para la calefacción, para la cocina, para todo, ¿no? Y acá estamos todavía con los balones, ¿no? Que es algo peligroso, ¿no? Y súper caro. Entonces, sí, el gobierno tiene que dar cierta prioridad a la gasificación. ¿Y cuáles serían de repente porque ahí se habla del sur, ¿no es cierto? Pero la idea es que, como acaba de mencionarse, llegue a todo el Perú. Claro. Pero ¿hay interés de inversionistas? Sí, hay bastante interés. De hecho, en Piura también hay varios inversionistas que están, bueno, hay todo un tema con la concesión de gas, ¿no? Para Piura, para Tumbes, porque gas hay, pero no hay la forma de distribuirlo actualmente, claro, ¿no? ¿Y esa infraestructura tendría que ser a través de una licitación internacional o el mismo Estado podría de repente emprender ese proyecto? Ahorita están resolviendo sus diferencias porque en realidad hay una concesión, pero hay todo un tema legal ahí que no se ponen de acuerdo en quién es el que puede comercializar ese gas, ¿no? Sí. ¿Y cuánto? Usted acaba de decir que sí, claro, tenemos gas en cantidad. ¿Para cuántos años de reserva podemos tener ese gas? Porque creo que recientemente se descubrió también otro lote que podría dar esta cantidad parecida al de Camisea, ¿no? En el tema de gas, las reservas crecen conforme se explora, ¿no? Entonces nosotros podríamos tener gas para 30 años, pero si se sigue explorando, ese horizonte va a seguirse ampliando y ampliándose al futuro, ¿no? Por eso es que es tan importante continuar con la exploración que está parada, ¿no? Y conforme se para la exploración, disminuyen nuestras reservas, porque no hay reposición de reservas, ¿no? Se saca y no se colocan nuevas. Y eso nos hace perder competitividad también. Perfecto. Finalmente, un poco para hacer unas proyecciones del próximo año. Obviamente este año ya, diciembre ya se acabó. Hay expectativas. Usted acaba de mencionar pues, el tema político y esto, que esperemos que se resuelva pronto, ¿no? Pero el próximo año hay muchos que dicen que la economía va a mejorar, de repente crecer por encima del 4%, y el tema de inversión es importante, ¿no? Y sobre todo en hidrocarburos. Sí, sin inversión no va a crecer la economía, ¿no? O sea, nosotros estamos a la espera de una importante reforma, ¿no? En la industria que refleje las condiciones actuales de mercado. Necesitamos retomar el tema de la exploración para poder ser un país más competitivo. Realmente, si no se hacen estos cambios
no vamos a crecer 4%. Nosotros en CADE vimos que para poder llegar a ser un país avanzado necesitamos crecer por lo menos 6% al año durante 30 años. Y el próximo año no vamos a crecer 4% si es que no nos ponemos las pilas con la exploración, ¿no? Y las inversiones. Perfecto. Yo le agradezco por estar con nosotros y para dar a conocer a nuestros amigos de Andina pues cómo está el tema ambiental y también obviamente este sector que es el hidrocarburo, que es importante para el desarrollo del país. Muy amable, gracias. Amigos, con ustedes hasta la próxima semana, siempre en su programa al servicio de tu economía en Andina Canal Online. Gracias.